Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 comenzamos hoy. Este es el último capítulo de este segundo libro, el tomo número 2 del trabajo de Pablo. Y entonces, al hacer este camino, capítulo 28, versículo 1, comenzamos, dice, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahora entonces están llegando, todos se salvan, todos flotan sobre este madero y llegan. ¿Cuál es el contexto histórico, queridos amigos? Se dan cuenta que este capítulo 28 es la continuación siempre del capítulo 27. Este versículo sigue inmediatamente al naufragio descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Pablo, que es prisionero del Imperio Romano, ciertamente está en camino. Todo el capítulo 27 nos dice que es el traslado que están haciendo. Aquí viene el centurión de la cohorte romana, está llevando 276 pasajeros hacia Roma, entre ellos están los presos. E incluso por eso en ese versículo 42 nos decía que los soldados incluso querían matar a los presos. Porque si los presos se les escapaban, ellos, soldados, tenían que pagar con su propia vida. Es interesante entonces esta ley, esta norma que aplicaban los romanos. Ellos aplicaban directamente la oyesca pasaron de ilan de preso, de guardia cárcel, ilan de la soldabaña tendean a curiosea, o donde iban escapan de ahí. Entonces lo pagás con tu propia vida. Esta era la ley romana, imagínense, queridos amigos. Y entonces, Pablo se está dirigiendo hacia Roma para apelar al César, y durante esta travesía, el barco sufre este violento naufragio. Pero, así como ya del versículo 22, 23, 24 del capítulo 27 nos decía, como en esa visión que Pablo dice, no, tranquilo Pablo, derejota, ande ereñe presentata ante el César. Son elementos esenciales porque aquí está, ay de mí si no evangelizara, por una parte de Pablo, pero por otra parte venían de Yara, hoy llevo esa acá y de pecha, porque José jare ya posee, sabemos a ambiceja y cual casea lleva peseñe, llame en de posibilidad pea, dere guajeta, andere jota, jareñe mojita ante el César. Y por lo tanto, ya que en Dere y Salvatare en Majeta, a pesar de toda esta tormenta y toda esta dificultad por la que están pasando ustedes en este viaje de travesía, Pelle Salvata porque los 276 se van a salvar gracias a Pablo. Y así entonces en los versículos 43, ya Julio que les dice, bueno,
el 42, que los soldados le querían matar a los presos, dicen, no, absolutamente, péllate, ni que poco ese, pero era por el mismo beneficio y el aprecio que le tenía a Pablo. A través de Pablo, entonces, se salvan los otros presos también. Esto es interesante, queridos amigos, porque nos está hablando de cierta manera de una mediación. En la medida en que nosotros somos, entre comillas, digamos, amigos de Dios, cercanos al Señor, somos también intercesores entonces ante las otras personas. Siempre es un testimonio, pero la ñandella, en latín se dice sacramentum, lo que se ve. Pablo entonces es un sacramentum para Julio, que es este centurión de la cohorte, que prácticamente se convierte, o sea, le aprecia muchísimo a Pablo. Y como le aprecia muchísimo a Pablo, ya le había dado permiso para ir con sus amigos. Cuando llegaron ellos, los puertos, cuando llegaban, le daba esa posibilidad por el aprecio y la confianza que le tenía a Pablo. Pero a través de Pablo también los otros presos podían recibir esa gracia. Ahora, milagrosamente estas 276 personas sobreviven. Al llegar a tierra descubren que han llegado nada más y nada menos que hasta la isla de Melite, que viene a ser actualmente Malta, Melite. El versículo 1 del capítulo 28, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Eso es lo que nos dice entonces este capítulo 28 que estamos comenzando, versículo 1, que es la continuación de lo que habíamos hasta ahora reflexionado del capítulo 27. Ahora, Malta estaba habitada por pueblos de origen fenicio y púnico, no plenamente romanizados ni helenizados. Por ello, llamados en el siguiente versículo bárbaros, eran llamados bárbaros. No en sentido despectivo, sino que étnico-lingüístico. Volvemos enseguida con Mañana Yarañe en Nuevo Testamento. Sono Leonardo Cenci, ho 45 anni, sono un condannato a morte. A 40 anni, ecco, mi è venuta a bussare una malattia feroce che si chiama cancro, una chiamata alle armi, come la chiamo io, durissima. Fin da subito l'ho accettato. Ho pensato bene che se Dio mi ha dato questa croce voleva dire che dovevo comunque sopportarla, portare con dignità ed affrontarla, e questo ho fatto. Grazie alla fede, grazie alla mia tenacia e voglia di farcela, sono stato in grado di superare lo scoglio della paura e dello sconforto, della rabbia. Ho avuto anche la capacità di sapermi riprogrammare immediatamente, vedere dal proprio limite, cercare di vedere dal proprio limite un orizzonte è quello che sicuramente può aiutare
ad affrontare una brutta battaglia con la giusta dose di coraggio e di pace con se stesso. Non mi sono mai voltato a vedere Leonardo che era sano, in salute, ho visto il malato di cancro guardando sempre avanti, e se uno ci crede davvero quasi niente è impossibile. Ritengo che la maratona sia veramente una metafora della vita. C'è la fase da bambino, preadolescenziale, poi la maturità, poi arriva il 37° chilometro e lì diciamo che quando non hai più un muscolo che non ti fa male, non hai più l'energia per portare una gamba davanti all'altra, e lì devi fare una forzatura e subentra un ruolo determinante della propria mente. Con lo sport hai conoscenza di te stesso, conosci i propri limiti, sai fin dove puoi riuscire a spingerti, ti aiuta a resistere ed affrontare il problema, qualunque esso sia, con un approccio differente. Sono una persona che ha una data di scadenza e vedo la mia clessidra della vita con un collo molto più largo rispetto a una persona che è in salute, però piuttosto che concentrarmi sui singoli granellini che scorrono giù come un fiume in piena, cerco di assaporare granellino per granellino. Grazie a questa mia capacità di avere comunque sia voglia di vivere con il sorriso e con la positività nonostante tutto, mi fa rendere una persona serena. Dopo 2 giorni di terapia intensiva, vedendo gli occhi di mamma e papà del terrore sopra di me, io per farli stare tranquilli io ho sussurrato un avanti tutta. Siamo stati capaci di donare all'azienda ospedaliera, comprese le borse di studio per la ricerca, più di 400.000 euro. Abbiamo realizzato i letti di ultima generazione, le poltrone per chi assiste i malati di memory foam comodissime, i televisori a 50 pollici per cercare di alleviare il loro senso di fatigue. Paradossalmente adesso devo dire anche grazie a Dio per avermi dato questa croce da portare, perché mi sembra di aver davvero capito il senso della vita, che è quello che si vive una volta sola e si vive con l'amore nel cuore. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 28, ahora estamos iniciando nuestro curso bíblico, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Para Lucas, este episodio tiene un peso simbólico, ¿verdad? La palabra de Dios que llega incluso a los confines más inesperados. Aniqueñandrés Araiti, que en el capítulo 1 ya de Hechos de los Apóstoles, le dice Jesús antes de subir al cielo, ¿verdad? Y ustedes, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, por Samaria, hasta llegar a los confines de la tierra. Recordemos que hablar de Roma, capital del Imperio Romano, es llegar al confín de la tierra, o mejor dicho, desde la capital, desde el centro del Imperio Romano, los cristianos en la medida que evangelizan y hacen conocer la presencia de Dios como Salvador, el soso, ¿verdad? El soter. Entonces llegará toda la buena noticia del Evangelio hasta los confines de la tierra. De esta manera se está demostrando y se está hablando de la universalidad del Evangelio. Pablo no está detenido en su misión, aunque esté prisionero. Atención, esta frase es importante. Pablo está preso, hasta diría medio preso Sambucú, ¿verdad? Está allí, puede realizar varias actividades, pero está preso. Se le controla, se le tiene ahí cerquita. Preso domiciliario, ya es preso Sambucú. Pero sin embargo, queridos amigos, aquí no estamos tanto hablando simplemente de que Pablo está preso físicamente, separado e imposibilitado de ejercer su propia libertad. Pero sin embargo, él no está preso para su propia misión. Ay de mí si no evangelizara. Upeaina la misión a hoy cua pona joreco peña puetu ume. Dicatui owero quininio peña de yara o yapoba y cuepejecovere. Recordemos de nuevo el capítulo 9 y leamos incluso Hechos de los Apóstoles de nuevo en este encuentro de Pablo cuando va rumbo a Damasco. Ubebe lleva esa cuasa, pues, peñan de yara, una luz, dice. Eso quiere decir una iluminación, oye, esa cua, oye, esa pe, ay, se vea. Ya no está en la oscuridad, ya no está en las tinieblas, sino que desde ahora comienza a caminar en la luz. Y por lo tanto, en este capítulo 28, versículo 1, cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. En primer lugar, mirar un poco. Habiendo sido salvado, de nuevo vamos a mirar un poco en pasado. El verbo es diasocentes, diasocentes. Eso es entonces lo que nos dice aquí, diasocentes, habiendo sido salvados. Proviene del verbo diasoso, que significa salvar completamente de un peligro. El dia quiere decir completamente. Entonces es un salvar completamente de un peligro. Soso, que es salvación, ¿verdad? Un peligro. Pero completamente es esencial aquí que nos esté diciendo el autor sagrado. Completamente. Da ahí entonces cuñandeña mañante del aspecto físico, ya o lo que sea, sino que incluso la manera, el milagro, la gracia, cómo Dios actúa en la vida del hombre, cómo Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, en las traducciones que nosotros encontramos, sobre todo en el griego, por ejemplo, se usa con frecuencia este verbo que acabamos de decir,
diasocentes, en el libro griego de los 70, se usa con frecuencia para describir la acción salvífica de Dios en contextos de catástrofes. Acción salvífica de Dios, pero que se realiza en un contexto de catástrofe. Upea y se inhala diasocentes. Salvación que hace Dios en contextos catastróficos, como por ejemplo tenemos en el Éxodo capítulo 14:30, que es el atravesar el mar rojo. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento, Septuaginta, los 70. Diasocentes quiere decir que Dios te salva, pero en ese momento del peligro. Atravesar el mar. Ustedes saben lo que significaba en ese momento. Encontrarse ante el mar rojo y ante el ejército del faraón. Aquí clama, claro, ciertamente que después la respuesta de Dios le dice a Moisés: ¿por qué me estás clamando? ¿Por qué estás llorando? Si vos tenés todos los elementos y las cualidades para que puedas actuar. Por lo tanto, extiende tu cayado. Y así entonces continúa esta historia, que es una historia maravillosa del diasocentes, es decir, de que es Dios verdaderamente, de una manera pasiva, ciertamente, el accionar de Dios. Dios el que le salva a su pueblo, Dios el que le salva a su gente. En este contexto, Lucas también está teológicamente subrayando que la supervivencia de todo no es fruto del azar, sino que del designio salvífico de Dios. Tiene una causa. ¿Por qué? Va ere peñan de yara lañan de piscino. Va ere peñan de yara lombos hasañan de peipojinaye. Así es que tenemos que pensar, queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros somos, entre comillas, salvados por el Señor? ¿Cuántas veces nosotros somos ayudados por Dios? Entonces, por eso tenemos que estar atentos, ¿verdad? Aquí la palabra tiene un eco que muchas veces hemos dicho soteriológico. Soter quiere decir salvación, el soso, de ahí viene, ¿verdad? Lógico, una estructura, es decir, un estudio de salvación. Soteriológico. Vos enseñan de toda esta palabra, diasocentes, esta palabra griega tiene un eco soteriológico, un eco de salvación. Prefigura cómo en Cristo toda la vida es salvada a través de las aguas, también del dolor, del sufrimiento. Pero es toda la vida, queridos amigos, que es salvada por la gracia y por la fuerza de un Dios que está atento, ¿verdad? Y que camina con nosotros. Y a través de Jesucristo, Nuevo Testamento, a través de la cruz, el madero, el Señor nos salva. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Charañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca.
me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Yandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. El gobierno argentino trató de sacar pecho tras el encuentro de Milei con León XIV. Aseguraron que el Papa dijo que visitará su país. Lo que no se sabe es cuándo, y normalmente, además, el Papa no acepta invitaciones si vienen solo de los mandatarios locales. También es necesario que la conferencia episcopal lo haga, aunque es posible que ésta ya lo haya hecho en persona, a través, por ejemplo, del arzobispo de Buenos Aires, quien estuvo con el Papa días antes del encuentro con Milei, y también poco después, en esa misma mañana. Lo que está claro es que el nuevo Papa podría elegir a Argentina como uno de los primeros destinos, puesto que Francisco no llegó a hacerlo en 12 años. Y además, si va a Argentina, ¿por qué no pasar por Perú? Su presidenta fue la primera mandataria latinoamericana que recibió León XIV y desde el primer momento no quiso esconder su afecto por su antigua diócesis, Chiclayo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Es normal que los papas visiten varios países en los viajes largos, por lo que no sería raro que León aprovechase un viaje a Argentina o Perú para visitar otros estados. Por ejemplo, en esa zona Francisco no visitó Uruguay y la última visita que un papa realizó allí fue a finales de los 80. Por otro lado, hay muchos países de América Central y del Caribe que están en la misma situación,
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala o República Dominicana, por citar algunos, llevan décadas sin recibir la visita de un papa. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Javier Milei se presentó ante León XIV con gran respeto. Gracias por recibirme. En juego parecía que había algo más. Durante ese viaje a Europa, el mandatario había conseguido importantes acuerdos comerciales, por ejemplo con Italia, y ahora buscaba la guinda del pastel, una visita papal a Argentina, la que Francisco no había realizado. El Papa argentino, de hecho, estuvo muy presente en todo momento, hasta en los regalos. El mensaje de paz del Papa Francisco, que escribió para el mundo, de la Jornada Mundial del Papa. Es tradicional que el Papa entregue a los mandatarios el mensaje del pontífice por la Jornada Mundial de la Paz, que este año había sido escrito por el Papa argentino. El encuentro duró unos 45 minutos y tras el mismo, el portavoz del gobierno argentino hizo el anuncio. León XIV asegura que viajará a Argentina, aunque aún no hay fechas. El Vaticano, por su parte, como suele hacer en estos casos, emitió un escueto comunicado en el que mencionó algunas de las cuestiones tratadas entre los líderes. Se afirmó que las relaciones con Argentina son sólidas y se habló de la lucha contra la pobreza y el compromiso por la cohesión social. El cambio de actitud de Javier Milei con respecto al Papa Francisco fue radical. Pasó de insultarlo a pedir darle este abrazo. Gracias por venir. Javier Milei ha sido el tercer presidente latinoamericano que ha visitado al Papa León XIV. Los otros dos fueron la presidenta de Perú y el de Colombia. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con algunas palabras claves de este versículo 1. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Estuvimos a salvo. Queridos amigos, es importante, ¿verdad? El día docentes. Aquí nos está diciendo, ante una catástrofe, es el accionar de Dios. Una segunda palabrita clave que podemos estudiar, además podemos ir viendo más, es el epignomen. 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 Reconocimos. Nos dice luego aquí, ¿verdad? Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos. O si no, podemos decir esta palabra, epignomen, ¿verdad? Epignomen, epignus, reconocer, conocer. Epignomen, que quiere decir una forma de conocimiento no superficial, sino profundo, reflexivo y consciente. No es un conocimiento, por eso el epignomen.
Es un reconocimiento, es un conocimiento profundo. No es superficial. Queridos amigos, esto es importante desde el sentido teológico porque nos llama siempre ñandeya haya ñañamindu, es decir, es reflexión. Es una cuestión reflexiva. No es una cuestión opointesvi, y cualquier virorei, porque no hay reflexión, no hay lectura, no hay una exégesis verdadera, sino que responde simplemente, bueno, por lo que le dice más o menos la palabra. Por eso es importante ir también al original. El epek nomen, en este caso, que está en griego, no es entonces simplemente nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, sino que hemos reconocido, hemos reflexionado y entramos, entendemos cómo conscientemente nos damos cuenta en qué realidad nos encontramos. Upea, habelo de esa casa añade, ¿en qué realidad nos encontramos? La isla de Malta, ¿verdad? Melite. Pero, ¿en qué realidad nos encontramos? Este saber, el epek nomen, no es solo geográfico. Ahí con GPS me miran el teléfono, estamos en la isla de Melita o estamos en la isla de Malta. Sino que es un sentido teológico en donde comprendemos que Dios nos ha llevado a un lugar con un propósito. Todo entonces se realiza, como dice la palabra de Dios, apuntando a elementos esenciales y fundamentales de la vida del hombre, ¿verdad? Y entonces el sentido teológico nos ayuda a comprender que Dios los lleva a un lugar con un propósito firme. No hay accidente geográfico en el plan de Dios. Las cosas por las cosas simplemente. No hay casualidad, decimos nosotros. No hay por ahí la casualidad, peñan de yara en donde, sino que hay causalidad. Por eso, queridos amigos, tanto del sentido positivo como del sentido negativo de nuestra vida, por eso que yo digo siempre a esta gente que se están acostumbrando y están entrando en la corrupción y no, parece que no saben salir más de esa corrupción. Cuando guapino o calculan, las riquezas del pueblo, de la red pública, entonces parece que no están contentos, ¿verdad? Entonces, esta causalidad, porque esto no es una casualidad simplemente que sean así ladrones o que sean así gente sin escrúpulo, porque esta gente ya no tiene escrúpulo, para ellos todo va bien, para ellos joder a la gente, joder al pueblo, todo va normal, todo va bien, es parte de la política. Ella por eso recuerda el reportaje, como si fuesen, pero grandes conocedores de la verdad. Así es la política, así se mueve la política. Pues ahí lo añende. O cambia para oírle y vos, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor
carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos explorando una conocida colección de enseñanzas de Jesús, llamada El Sermón del Monte. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con la gente pobre e insignificante de su época y afirmó que Dios estaba iniciando el rescate del mundo a través de él y de ellos. ¿De qué estaba rescatando Dios al mundo? Bueno, es un rescate del tipo de mundo que nosotros hemos creado con nuestro egoísmo y desprecio por los demás que deriva en violencia. Y es un rescate que nos introduce en comunidades de amor sincero y respeto. Jesús describió este tipo de vida usando una antigua palabra bíblica, justicia. Una persona justa es aquella que hace constantemente lo correcto ante Dios y con los demás. Jesús dijo que los que viven de esta manera están entrando en el reino de los cielos. Está bien, pero la vida es complicada. En una situación cualquiera, ¿cómo se supone que vamos a saber lo que significa hacer lo que es correcto para todos? Sí, esa es la pregunta. Así que recuerda, Jesús era israelita y el pueblo de Israel tenía una respuesta específica para esa pregunta que era simple y profunda. Para hacer lo correcto ante Dios y los demás, necesitas aprender la sabiduría de Dios. ¿Y cómo consigues la sabiduría de Dios? Bueno, para los israelitas, encuentras la sabiduría de Dios meditando en las Escrituras, llamadas la Torá y los profetas. La Torá, esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Exacto. En hebreo, Torá significa enseñanza, aunque en nuestras Biblias frecuentemente se traduce como la ley. Pero estos libros no son solo leyes.
Correcto. La Torá es una historia del plan de Dios de asociarse con los humanos para gobernar el mundo. Y cuando los humanos arruinan esa asociación a través de su insensatez y violencia, Dios inicia un plan de rescate. Primero escoge y rescata a los israelitas y luego los invita a una relación de pacto. Exacto. La historia de Moisés en el monte Sinaí. Ahí es donde ellos reciben todos estos mandamientos según los cuales debían vivir. Sí, entonces luego de la Torá vienen los profetas que continúan la historia. Ellos muestran cómo Israel falló al no vivir según la sabiduría de Dios, al violar esos mandamientos. Pero ellos también escribieron poesías sobre cómo ese fracaso no fue el final de la historia. Dios iba a llevar esta asociación a su cumplimiento. Para Jesús y su pueblo, la Torá y los profetas revelan la sabiduría de Dios a cualquiera que medite en ellos de día y de noche. Ok, pero volvamos a todos esos mandamientos. ¿Cómo encuentras sabiduría en un antiguo código de leyes? Sí, bueno, las leyes de la Torá eran antiguas, incluso para Jesús. Fueron dadas siglos antes, cuando los israelitas podían vivir libres en su propia tierra. Pero en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo ocupación romana. Ni siquiera podían cumplir muchas de las leyes originalmente establecidas. Ok, eso es un problema. Y encima, las 613 leyes de la Torá no eran un libro de reglas completo. Y así surgieron maestros de la Torá, llamados escribas y fariseos, que llenaban los vacíos discerniendo la sabiduría de Dios subyacente a las leyes, aplicándola a otras áreas de la vida. Por ejemplo, la Torá decía que los israelitas debían dejar de trabajar un día a la semana. Exacto. Pero, ¿qué contaba como trabajo? Bueno, la Torá no daba una definición completa, así que los escribas estudiaban las escrituras y proporcionaban una lista completa según la cual la gente podía vivir. Aplicaban la sabiduría de Dios a la vida diaria para poder hacer justicia ante Dios y ante los demás. Exacto. Ahora bien, los maestros de Israel no siempre estaban de acuerdo entre sí, y Jesús solía intervenir en estos debates, a veces estando de acuerdo con los escribas y fariseos y otras en desacuerdo. Y eso los preocupaba. Tal vez Jesús no tomaba tan en serio la Torá y los profetas. Entonces, Jesús responde a esta preocupación en el Sermón del Monte cuando dice: no crean que he venido a desmantelar la Torá o los profetas. No he venido a desmantelarlos, sino a llenarlos por completo. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vino a llenar la Torá y los profetas por completo. Bueno, recuerda, las Escrituras cuentan la historia del plan de Dios de asociarse con Israel y toda la humanidad para gobernar el mundo. Y Jesús afirmó que estaba llevando adelante esa historia, mostrando cómo vivir rectamente según la sabiduría de Dios. Una gran afirmación. Sí. Jesús incluso dijo que su visión de la justicia estaba más en consonancia con la sabiduría de Dios que cualquier otra persona de su época. Él dijo: a menos que su justicia sobrepase en gran manera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué intenso! Así es. Pero como veremos, Jesús está ofreciendo una visión audaz y hermosa de la vida humana. Cómo edificar comunidades saludables y sanar relaciones rotas. Y cómo transformar la hostilidad en honor y respeto. Suena muy bien, pero ¿podrías darme un ejemplo? Bueno, Jesús va a hacer justo eso a través de 6 casos de estudio. En cada caso, cita un mandamiento de la Torá y luego explica cómo revela la sabiduría de Dios para que podamos aprender a amar a Dios y hacer el bien a nuestro prójimo de forma constante. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. Acabamos de ver esta sección del Sermón del Monte. Es una introducción a esta sección del medio, donde Jesús describe la vida de una comunidad justa que está aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. A continuación, veremos los primeros 3 casos de estudio, donde Jesús muestra cómo se ve la verdadera justicia en nuestras relaciones más desafiantes. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe,
Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 28, versículo 1. Nosotros miramos, ¿verdad?, de estas dos palabras claves, por una parte, el diasocentes, que decíamos, habiendo sido salvados. Esto era muy importante, el hecho de decir, dentro de una exégesis profunda, que es Dios el que nos salva siempre, Dios el que nos pone en una situación, ¿verdad? Y por eso desde ahí también tenemos que mirar y tenemos que entender lo que quiere revelar este pasaje para nosotros desde un sentido teológico, desde un sentido también de un estudio ciertamente exegético. En primer lugar, acentuar que es una soberanía divina en medio del caos. Porque a veces recogen a la caña y yo soy y ahí, las olas están rompiendo la nave, nos están rompiendo por todas partes y entonces el hombre, nosotros de cierta manera perdemos todo control. Y anden indica tu imamba de vela y apoina porque se nos va de la mano. El mismo capitán de la embarcación, ¿se acuerdan? Tuvieron que tirar todos los aparejos, dice, de la embarcación. Pero, a pesar de que tiramos incluso los alimentos, el trigo, de todo tiramos, para hacer que la embarcación, la barca, esté mucho más liviana, para que podamos salvarnos de alguna manera. Entonces, aquí se muestra de que Dios jamás abandona su plan de salvación. En el versículo 22, 23 y 24 ya le había dicho a Pablo de que se iban a salvar todos, y gracias a él justamente. Ya llevábamos muchos días sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y les dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora, los invito a mantener un buen ánimo. ¿Por qué? Ya que no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche se me presentó un ángel de Dios, de quien yo soy servidor, y me dijo, no temas, Pablo, pues tú debes comparecer ante el César. Mira que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Queridos amigos, esto es espectacular. Y esto entonces entra de lo que nosotros estamos diciendo ahora, que Dios nunca abandona su plan de salvación. La teología entonces de la historia de salvación está aquí en los hechos, en el accionar. Pero ese es nuestro accionar, queridos amigos. Por eso le estaba diciendo anteriormente que a pesar de que exista corrupción, a pesar de que existan muchos, yo diría lo que repito, lo que decía Benedicto XVI, pero incluso Benedicto XVI citando a San Agustín. Miren que San Agustín utiliza esta frase. Si ustedes se reúnen simplemente para mirar lo que a ustedes les conviene y cómo robar a la gente, a su pueblo, upeagol San Agustín y ahí, ciudad de Dios, cómo organizar la comunidad, cómo organizar la red pública. Ya lean con la filosofía allí, cuando muchas veces la ignorante y no sabemos, queridos amigos, que todas estas corrupciones ya existían en aquel tiempo. La vida cristiana siempre, la Biblia, se propuso como buena nueva, algo nuevo que tiene que surgir para cambiar esta mentalidad de corrupción, ¿entienden? Y entonces le decía a San Agustín, lo vuelve a nombrar en un discurso en el Parlamento ahí de Alemania, Benedicto XVI, que seguramente que en su alemán natal, ¿verdad? Él se habrá expresado pero de una manera maravillosa, ¿verdad? Ante los parlamentarios, diciendo justamente, si ustedes se reúnen simplemente aquí para robar y para mirar sus intereses, ustedes simplemente son un grupo de bandidos. Veas ahí San Agustín, a peor repetir Benedicto XVI, así este día peor repetir
Entonces, queridos amigos, es importante que Dios, incluso a través de un naufragio en que nos encontramos, de una corrupción en que nos encontramos, Dios escribe derecho. O sea, Dios nos está llamando ñaneatoy. Upearegola siempre ñande ya en ape ñande yara ñaneatoy. Ñaneatoy dice nos llama, nos toca. Ñande apicutuina, ñande dale será epu agena anikena epuita upeisha. No te conformes con esto, levántate, mira más adelante, mira hacia adelante, resurrexit, mirar siempre lo positivo. Bueno, y así entonces Pablo es imagen, queridos amigos, sobre todo, y esto nos invita a nosotros, ¿verdad? Porque como cristianos, alter Christi, tenemos que ser imagen de misión. Ay de mí si no evangelizar. Ya. Es la figura del Cristo que avanza hacia Jerusalén, hacia Roma, de Jerusalén hacia Roma. El paralelo es muy claro, ¿verdad? Jesús que va caminando, Jesús que sufre, Jesús que de cierta manera naufraga también Jesús en la cruz, muere, el madero. Ahora Pablo naufraga también el madero, pero se salva a través del madero, ¿verdad? Así que, queridos amigos, hoy nosotros esa fuerza y ese evangelio estamos llevando hacia el centro, y el centro del poder imperial en este caso. Entonces tenemos que cambiar desde el centro, queridos amigos. Porque muchas veces, está bien, nosotros vamos a cambiar esta sociedad desde lo pequeño, de nuestra familia, de nuestros hijos, muy bien, pero vamos a hacerlo mucho más rápido si vamos directamente desde el centro, si hay gente honesta. Como yo a un diputado que decía, nosotros en un año, si somos honestos y si hacemos bien las cosas como tiene que ser y utilizamos los recursos que tenemos, nuestro país verdaderamente va a estar en el país de las maravillas. Como había dicho otro diputado hace años, que nosotros vivimos en el país de las maravillas. Vivir en el país de las maravillas quiere decir cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. La construcción del reino de Dios, donde necesitan niños de la calle, pobre, indígena, sin tierra, gente corrupta, remedio en nuestros hospitales, atenciones, pero espectacular. De Jacob Yahana, ya llegó hasta silla, todo lo que sea, ya llegó a China, ya llegó a Ñande Pitúa. O mejor dicho, no hay la de Pitúa, sino que somos corruptos y por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que, queridos hermanos, vamos a escuchar un poco la palabra de Dios. La palabra de Dios es para corregirnos, dice el libro de los Proverbios, para corregirnos, urgirnos, llamarnos, ñaneatoy, para entrar en conciencia y hacer el camino verdadero de la vida cristiana. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.